Hola, a raíz de que hice un vídeo sobre Jodorowsky y sus embustes, alguien me pidió que hablara del tarot, que fue uno de los embustes más estrechamente relacionados con Jodorowsky. El tarot es un mazo de cartas que se utiliza, según algunos, para la adivinación y que dice Jodorowsky que es un mensaje enviado a través del tiempo, pero no nos dice ni quién lo manda, ni qué mensaje es, ni a través de cuánto tiempo, ni para qué. Pero él dice que su tarot, porque él hizo un tarot propio, basado en el tarot de Marsella, en realidad le cambió un par de líneas y le puso algunos colores y cositas menores, como puede usted ver aquí, y nos dice que es su tarot, y ese tarot nos permitirá desarrollar la intuición colectiva, permitiéndonos acceder a nuestro potencial parapsicológico, cosa que tampoco es cierta. El potencial parapsicológico es lo que la gente cree que puede hacer con la telepatía, es decir, transmitirse pensamientos a distancia, con la visión a distancia, ver cosas que ocurren a distancia, con la precognición, saber por anticipado lo que nos va a deparar el futuro, y la telequinesis, que es mover cosas a distancia, y que nunca se ha logrado demostrar que sean superpoderes que existen. Incluso tanto el ejército soviético como el ejército estadounidense utilizaron parte de su presupuesto para tratar de investigar estos temas, a ver si con eso conseguían una ventaja militar sobre sus adversarios durante toda la Guerra Fría. Gastaron muchísimo dinero y no llegaron absolutamente a nada. Todo parece indicar que estos superpoderes simplemente no existen. Pero para hablar del tarot hay que hablar de su historia, que su historia es apasionante porque tiene que ver con la historia de las cartas con las cuales jugamos. Las cartas, al parecer, surgieron en la dinastía Tang en China hacia el siglo IX, junto con los juegos de tejas o de fichas como el dominó y el mahjong, que también se originan, por supuesto, en China. Y llega a Europa alrededor del siglo XII como naipes, del árabe naib, precisamente, vía el imperio mameluco de Egipto. En el imperio mameluco ya habían creado sus propios palos a partir de los palos de las cartas chinas y del mahjong chino, que tiene palos, y estos tienen una historia muy interesante, porque me voy a meter en ella ahora. El chiste es que esas se empezaron a utilizar, las cartas o cartichelas, para enseñar valores cristianos y este tipo de cosas, pero alguien se dio cuenta que también con ellas podía inventar juegos, y si podía inventar juegos podía apostar a los juegos, y esto a la Iglesia Católica no le gustó ni tantito. Prohibiciones desde 1377 por toda Europa, Francia, Alemania y España, graves prohibiciones para impedir que la gente jugara con las cartas, con un éxito que podemos ver que ha sido absolutamente inexistente. A principios del siglo XV, Filippo Maria Visconti, duque de Milán, se manda a hacer varios juegos de cartas llamados los de las cartas de Visconti, de las cuales sobreviven 15 mazos incompletos. Y estas cartas se hicieron para jugar y venían acompañadas con su librito de reglas que había escrito Martiano da Tortona. Y estas cartas se llamaban entonces Triunfi o Triunfos. Y esto nos da la idea de que el juego que se jugaba con ellas debía haber sido parecido al bridge, donde hay cartas de triunfo que sirven para obtener una ventaja determinada que no dan todas las demás cartas. Taroko se menciona por primera vez en 1510 como un juego, una palabra que quizás procede del árabe taraja, que significa poner a un lado, lo cual nos habla quizás de un juego en el que había que descartar, había que deshacerse de cartas de puntos muy altos. Después pasó al francés como tarot, taraux, y luego como tarot, tarot. Ni es libro de Thoth, ni significa nada que ver con Ator, ni con Torah, ni con nada por el estilo. Procede de este tarot original italiano. Se abandonó en Italia, pero los juegos del tarot siguieron usándose en Francia y en Suiza. El tarot de Marsella, del que hablábamos, el tarot de Marsella que depreda concretamente Jodorowsky, lo creó Pierre de Madeny para el duque de Borgoña en 1709. Consta de 78 cartas, 22 de ellas son triunfos y las 56 son cartas de valores. Esto lo vemos también en la baraja española, que tiene 48 cartas, de 4 palos numerados del 1 al 9, más la sota, caballo y rey, o en la baraja francesa, que algunos erróneamente creen que es la baraja, que le llaman baraja americana, que es la que se utiliza para jugar al póker, que tiene 52 cartas numeradas del 1 al 10, más sota, reina y rey. Además de que tiene 2 cartas de triunfo, el Joker. No este Joker, sino el otro Joker, el que es el bufón de la corte o el arlequín de la comedia del arte, como le fueron poniendo. Yo me compré precisamente mi tarot, ahora aprovechando que hablábamos del tema, en una tienda esotérica. No compré el de Jodorowsky porque es carísimo, costaba 30 euros, este me costó 20. Y además, vamos a buscar yo algo barato, y este es un tarot de Marsella hecho en España. Los hay de todo tipo, hay incluso tarots de gatitos,
donde todas las figuras del tarot están sustituidas por gatitos. La gente hace cosas muy raras, sin embargo se cree que eso es muy esotérico. Este está basado en sus ilustraciones, en las ilustraciones, del tarot de Marsella, pero me encantó una cosa. Trae su manual de instrucciones, es como el iPhone. Tiene su pequeño manual de instrucciones para enseñarte a tirar las cartas. Entonces, pensé esto, además están en francés, en alemán y en portugués, además de estar en español, para que internacionalmente usted pueda aprender cómo desplumar a sus congéneres utilizando las cartitas. Pero como ustedes ven, son precisamente 78 cartas más dos de promoción, publicidad o de sustitución, que a veces se utilizan, y están las 78 cartas completas. Los motivos de las 22 cartas finales, que son estas, eran los triunfi. Precisamente los triunfos eran cartas que funcionaban al parecer en sus juegos como el Joker, es decir, permitían tener una ventaja. Si te salía una de estas cartas podías matar quizás a varias cartas de tu vecino o algo por el estilo. ¿De qué estaban, por qué están pintadas así? Tiene el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, los amantes, la carroza, la justicia. ¿Por qué son estas las figuras que tiene el tarot? Bueno, porque están tomadas de las procesiones precisamente de los triunfos que inmortalizó Petrarca en el siglo XIV en una serie de poemas que se llaman así, los Triunfi, donde había personajes como la carroza del amor, los amantes, la templanza, la muerte, el emperador, la emperatriz, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque los tarotistas suelen usar solo estas 22 cartas para sus embustes, pero atribuyéndoles significados totalmente distintos. Es decir, aquí el emperador significaba un emperador de uno de los triunfos de Petrarca, pero para ellos significa otra cosa. Hasta este momento, con todas estas cartas, se jugaba, se apostaba, se lo pasaba uno bien y se escondía de la iglesia cuando la iglesia no quería que uno jugara. Nadie habló de adivinación sino hasta 1781, cuando el escritor Antoine Coeur de Gébelin, francés por supuesto, y perdonarán mi francés, lo pronuncio muy mal, siempre me lo dicen cuando ando por Francia, se imagina que el tarot es un depósito de sabiduría antiquísima. ¿Y qué hay más antiguo y más misterioso que el antiguo Egipto? Pues nada. Entonces decidió que procedía del antiguo Egipto. No hay ni un dato histórico, ni una indicación, ni una sugerencia mínima que pudiera hacernos creer que efectivamente procede del antiguo Egipto, pero él decidió que sí, que provenía del antiguo Egipto y que todas las figuras estas tenían relación con el antiguo Egipto. De hecho, lo relacionaba con el libro de Thoth y decía que las cartas originales habían sido pintadas personalmente por el dios Thoth. Esto quiere decir que usted tiene que creer que el dios Thoth existió de verdad, físicamente, al grado tal que podía tomar un pincel y pintar las cartitas que emocionaron tanto al señor de Gébelin. Contó toda esta historia en un libro llamado Le Monde Primitif, analysé, comparé avec le monde moderne. El mundo primitivo analizado y comparado con el mundo moderno, lanzando todos los cuentos sobre el origen egipcio del tarot y además relacionándolo con la Kabbalah, que es una escuela de misticismo esotérico de la religión judía, que tampoco sirve para nada, pero que además tampoco tiene ninguna relación con el tarot. Pero si el tarot era una fuente de sabiduría, había que saber leer esa sabiduría y podría decirnos cuál era el futuro, así que quizás se podía utilizar para adivinar. De inmediato, 1 o 2 años después, un vidente que se hacía llamar Etelia, que se llamaba en realidad Aliet, pero decidió que para ocultar su nombre invertiría las letras del mismo, muy inteligente no era, Jean-Baptiste Aliet, que popularizó la idea de la adivinación y por supuesto, como toda persona que se precie, que quiere vivir de esto, se hizo un librito en 1785 para enseñarle a la gente cómo adivinar el futuro usando las cartas. Paul Christian, que en realidad se llamaba Jean-Baptiste Pitois, otro francés, decidió que para conectar las cartas con los antiguos misterios egipcios, los arcanos, les tenía que llamar no cartas numeradas y triunfos, porque esto pues, era poco esotérico. Lo verdaderamente esotérico era llamar a estas 56 cartas los arcanos menores, es decir, los misterios menores, los misterios cotidianos, y a las otras 22 los arcanos mayores, los misterios enormes que se pueden desentrañar utilizando estas cartitas, decía él. Finalmente, cuando terminaba el siglo XIX, el fundador de los Rosacruces y esoterista Stanislas de Guaita decidió que los 22 arcanos mayores eran en realidad una secuencia iniciática. En resumen, el tarot es un embuste inventado en Francia entre 1781 y 1897. Primero existieron las figuras y luego hubo gente que creyó que tenían una interpretación esotérica, mágica y mística.
100 años después de eso, una psicoanalista junguiana, y ya hemos hablado de que el psicoanálisis es esencialmente un embuste, es pseudociencia, una psicoanalista junguiana llamada Sally Nichols decidió que en realidad los triunfos, otra vez nuestras 22 cartas de los triunfos o arcanos mayores, en realidad se relacionaban estrechamente con los arquetipos de Jung y uno podía estudiarlas a través de los arquetipos de Jung. Y de esto es de lo que se agarra Jodorowsky, que además de creer en el esoterismo, cree en el psicoanálisis y en otras muchas patochadas. Imagínense que en 300 años un grupo de esoteristas que creyeran que estaban desentrañando el universo se encuentran las fichas originales del Monopoly y empiezan a hacer improvisaciones de jazz sobre ellas. El dedal representa la protección, la capacidad de enfrentar adversidades, la fuerza de lo pequeño. La plancha representa las tradiciones, el amor al pasado y la preparación para un futuro mejor. El sombrero representa la protección, pero como es de copa también representa la riqueza, pero no solo material, sino también espiritual. Y el barco de guerra significa el amor al mar, o la fuerza incontenible, o poder surcar las dificultades, o lo que se le ocurra a usted. Todo vale, porque cuando uno se puede inventar las respuestas, no hay ninguna pregunta difícil, como ya lo hemos dicho aquí en varias ocasiones. Hace muchos años, cuando éramos muy jovencitos, yo tenía un amigo que leía el tarot en un café y él sabía que estaban haciendo un engaño, pero les decía él que era una labor humanitaria porque iban señoras pues desesperadas, molestas, tristes, y él les daba ánimos diciéndoles precisamente lo que querían oír mientras les estiraba las cartas del tarot, muy bonito. Y entonces una vez llegó y nos dijo: me lo estoy empezando a creer, estoy asustadísimo. Y dijimos: ¿qué pasó? Es muy fácil. Le hice una tirada de cartas a una señora, una tirada de cartas del tarot, y resulta que acerté en todo. Igual hay alguna especie de conexión telepática entre la señora y yo, o tengo la capacidad de conocer el futuro. Y le dijimos, porque ya nos habíamos empezado a enterar de estas cosas, le dijimos: no, lo que has hecho es lo que hacen todos los videntes, todos los psíquicos, todos los embusteros del mundo, e incluso muchos que no son embusteros, pero que inconsciente o involuntariamente hacen lo que se llama la lectura en frío. Es decir, una forma de decir cosas que la gente crea que se refieren a ellos, que tiene significado, cuando en realidad no lo tiene. Y afortunadamente, gracias al estudio de gente como el doctor Forer y otros investigadores de la psicología, conocemos claramente algunas de esas técnicas. La primera de las técnicas que se utilizan para la lectura en frío es la afirmación arcoíris, es decir, mencionar una característica y mencionar a su opuesta en la misma frase, de modo que la persona decida cuál le viene. Vamos a usar un ejemplo. Una carta que le gusta mucho a Jodorowsky, que es el loco, el tonto, y vamos a ver qué significa. Bueno, vamos a nuestro manual de instrucciones y nos dice que el loco representa el espíritu. Adivinación en posición normal, es decir, cuando le sale así, indica locura, irreflexión, extravagancia, falta de disciplina, inconsideración, delirio, frenesí. Invertida, es decir, si le sale así, elección equivocada, indecisión, apatía, decisión errónea. A ver, momento. Decisión equivocada, decisión errónea o indecisión. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Pero si tú lo interpretas al mismo tiempo diciéndole a la gente que esto representa su incapacidad de tomar decisiones, aunque también representa que en algunas ocasiones toma decisiones equivocadas, hombre, aciertas porque aciertas. La otra técnica es la llamada tiro de escopeta, es decir, hacer afirmaciones tan tremendamente vagas que le quedan a todo el mundo. Si uno dice, tú tienes, las cartas me dicen que una persona cerca de ti, un hombre probablemente mayor, tiene un problema en el corazón, y por eso la emperatriz, que probablemente es una mujer cercana a él, está muy triste. Yo digo, wow, ¿es cierto? Pues sí, es cierto, porque la gran mayoría de nosotros tenemos cerca a algún hombre que tenga, o algún hombre mayor que tenga problemas cardíacos, porque los hombres mayores tendemos a empezar a tener problemas cardíacos pasada cierta edad. Si la afirmación es lo suficientemente vaga, la gente la adaptará. Las afirmaciones Barnum son afirmaciones que no tienen ningún sentido, pero la gente las llena de sentido. Por ejemplo, vamos a otra que les gusta, además a la gente le tiene mucho miedo a la muerte, y entonces saca uno la carta de la muerte. ¿Qué quiere decir la muerte? La muerte quiere decir cambio, porque estás viviendo una época de cambio. Todos estamos viviendo todo el tiempo una época de cambio, y te resistes al cambio. Qué raro, todos nos resistimos al cambio en la mayoría de las ocasiones. O no te estás resistiendo lo suficiente, o estás resistiendo demasiado, o deberías resistirte, o deberías no resistirte. Lo que diga uno, si es lo suficientemente vago, la gente lo asumirá
como si estuviera refiriéndose a ellos y olvidará las partes que no se refieren a ella. Esto es aprovecharse de la inconstancia de nuestra memoria. Tenemos también algunas otras técnicas que es, por ejemplo, hablar de cosas comunes que la gente no sabe. Yo esta la he utilizado cuando he hecho alguna lectura de evidencia para demostrar lo falso que es esto. Lo hice para la radio del País Vasco. Yo les decía a las personas a las que estaba haciendo lectura: tú tienes en tu casa o en casa de alguien muy cercano a ti, escopeta, tienen una caja o una bolsa, escopeta, de fotografías antiguas que siempre piensan que van a clasificar, pero nunca las clasifican y a veces simplemente las ven. Una de las personas se quedó sorprendidísima y decía: caramba, ¿cómo sabes eso? Efectivamente, mi tía Eduviges tiene las fotos de la familia y nunca las hemos clasificado. No es que sea yo brujo, es que todos tenemos en nuestra casa o en casa de alguien cercano las fotos de la familia, más o menos en esas condiciones. Nadie las clasifica nunca. Es una afirmación con un alto grado de certeza porque la mayoría de nosotros tiene eso. Y otra forma fundamental de obtener información es preguntarle a la gente. Aquí la carta de la estrella nos dice, en relación con la carta del gran sacerdote o el papa, que tú estás teniendo un problema familiar, ¿sí? Y si nos dice, seguimos. Si nos dice, no, problema familiar no. Igual es una persona muy cercana a ti. Pues mira, al aparecer el mago es un amigo muy cercano a ti que está teniendo un problema familiar. Ah, sí. Es decir, la propia persona a la que le estamos haciendo la lectura de evidencia nos va diciendo cuáles son las afirmaciones en las que estamos acertando y cómo podemos hacer slalom por los síes y los noes para dar la impresión de que tenemos una información que no tenemos. Las cartas pueden predecir el futuro, no. Las cartas pueden responder a las grandes preguntas de nuestra vida, no. Las cartas nos pueden dar información, solo la que tiene el lector de tarot, el tarotista. Solo nos puede dar la información del tarotista. Lo que se hace en los rituales del tarot es, se barajan las cartas, se debería hacer, o teóricamente se puede hacer, con las 78 cartas, pero esto es solo para gente que paga muy bien porque toma mucho tiempo y hay que inventarse muchas cosas, mientras que es mucho más fácil con 22 figuras con las que uno trabaja continuamente. Entonces se supone que se baraja, lo puede hacer el propio tarot, el señor o la señora de los tarots, o lo puede hacer el cliente, el consultante, el paciente. Y entonces corta, baraja y elige cartas. Entonces tenemos distintas formas de disponer las cartas y se supone que en el orden en el que se van diciendo, pues nos dicen cosas. Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa. Nos dicen, por ejemplo, haces las cartas y las pones así. Esta es la forma más sencilla, son las 3 en raya. Esto es pasado, presente y futuro. Espera. Pero si esas mismas cartas las pones en vertical, entonces son cuerpo, mente y espíritu. No, pero si son las mismas cartas, o cambian mágicamente en el momento en que digo, las cartas saben si voy a ponerlas en horizontal o en vertical, si es una pregunta de pasado, presente y futuro, o una pregunta de mente, cuerpo y espíritu, y entonces aquí adentro mágicamente, ¡bum!, se cambian, suben otras, y entonces las que tenemos en la tirada van a ser totalmente distintas. Es completamente absurdo, pero hay todo tipo de formas, sobre todo formas emocionantes e interesantes para disponer las cartas. La cruz céltica, la del karma, la del dharma, etcétera, etcétera, para impresionar sobre todo a la persona, al consultante, a la víctima, al cliente, al engañado, al desplumado, haciéndole creer que está uno llevando a cabo procedimientos bien establecidos para la obtención de información y conocimiento. ¿Cómo es que las cartas saben que el futuro del que estamos preguntando es de la persona que está frente a nosotros y no de otra que viene pasando por la calle? O del propio tarotista. No lo saben, las cartas no tienen forma de saberlo y por supuesto no nos dicen nada cuando salen 3 figuras. Todo está ocurriendo en la mente de él que tira las cartas. Lo mejor que puede hacerlo con un tarot torpe, con un tarotista, es hacerle una pregunta de algo que esté fuera de su conocimiento. Por ejemplo, puede uno preguntarle, ¿quién va a ganar el partido entre el Real Puenting de Cádiz y el Atlético Deportivo Club de Mallorca? Dependiendo de la información que tenga el supuesto brujo, su respuesta será totalmente distinta. Si es español, le va a decir, mira, el Real Puenting de Cádiz no existe, me estás tratando de tomar el pelo, no seas payaso. Pero si fuera de San Petersburgo o quizás
de Yucatán en México, le dirá algo así como: el Real Puente tiene grandes oportunidades de salir adelante en este partido, pero deberá ser muy cuidadoso porque las Estrellas no favorecen del todo su banda derecha, donde podría tener problemas con el Atlético Deportivo de Club de Mallorca. Y se queda tan ancho. Es decir, solo el conocimiento del tarotimador determina lo que le va a decir. Mire usted, si el tarot, si estas cartitas realmente sirvieran para adquirir conocimiento, ya no digo para conocer el futuro, pero también se estaría usando. Lo estarían usando los científicos en vez de quemarse las pestañas en sus laboratorios, tratando de arrancarle sus secretos al universo. En vez de observar durante horas y horas el cielo con telescopios cada vez más complejos, como el Hubble o el James Webb, que es el que se va a lanzar pronto, para poder desentrañarlo. No, ¿cómo nacen las estrellas en el borde del universo? Y uno saca 3 cartas y dice, mira, pues nacen a través de un proceso de fusión. No, esto no pasa. Nadie las usa para obtener conocimiento real porque no sirven para eso. No sirven para descubrir nada sobre la historia, no sirven para descubrir nada sobre nosotros. Para lo que sirven las cartas es para saber que si alguien está dispuesto a creer en que aquí hay magia y brujería, tenemos a alguien que está terriblemente engañado, que es ingenuo, que está desesperado, que desea respuestas de alguna manera y que no está muy bien informado. Y para los tarotistas, como se diga, esto es una indicación de que tienen a alguien a quien le pueden hacer un verdadero acto de magia. Pueden separarlo de su dinero mágicamente. Para cualquiera de nosotros, ver que una persona está dispuesta a creer en la magia de estas cartitas, lo que debería indicarnos es una llamada de atención. Lo que debería invitarnos es a darle la información que le falta, a decirle que no sea ingenua, a pedirle que cuide sus bienes, su dinero y su tranquilidad espiritual, a decirle que las grandes respuestas las encuentra de otra manera, darles la información, darles el apoyo, darles la oportunidad de mirar al mundo de otra manera y no de creerle a cualquier payaso que se presente con unas cartitas diciendo que puede ver el futuro. ¿No cree usted?